da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Y bueno, pues para seguir en este hilo de las pláticas que estamos dando, la sesión anterior hablamos de cómo constituir una sociedad. Alcanzamos a ver también brevemente algunos cuidados que había que tener con nuestras empresas cuando las trabajamos como personas morales. Y pues, en consecuencia, hoy corresponde platicar cómo finiquitar una empresa y lo cual, pues también, igual que la sesión anterior, abordarlo desde el para qué finiquitar una empresa, en qué consiste esto que le estamos llamando de forma coloquial finiquitar una empresa y pues obviamente cómo debemos hacerlo, qué debemos tener cuidado al realizarlo. Cuando hablamos de finiquitar una empresa, legalmente, de forma técnica, se llama disolución y liquidación de sociedades. Disolver una sociedad y liquidarla son dos pasos diferentes y eh, ambos son muy importantes para terminar con una sociedad. Y esta es una cuestión importante. En la mayoría de las ocasiones, algunas personas, pues para iniciar un negocio o iniciar una idea de negocio, pues constituyen alguna sociedad y la empiezan a operar. En algunas ocasiones nunca la operan, simplemente la constituyeron, es decir, tienen un acta constitutiva, tienen la boleta registral, tal vez incluso fueron a obtener el RFC de la sociedad, pero no la operaron. Y en otras ocasiones, pues sí operó la sociedad, es decir, además de todo eso, pues tenía su cuenta bancaria, vendía productos y servicios, tenía trabajadores, etcétera. Y por alguna razón, en algún momento, pues se decidió que ya no funcionara la sociedad, que ya no se trabajara. Y lamentablemente una de las malas prácticas que se tiene con esto es que se deja abandonada la sociedad. Es decir, como hay una serie de trámites que son los que vamos a platicar ahorita, que se deben realizar para, de forma contable y legal, terminar correctamente con la operación de una sociedad o de una empresa. Pues como eso es complicado, entonces muchas personas de forma inadecuada caen en la mala práctica de dejar abandonada la sociedad. Hoy veremos qué podemos hacer para evitar quedarnos con una sociedad que operó un tiempo o que no operó y que la tenemos ahí abandonada. ¿Y por qué es importante hacer esto? Bueno, pues porque cuando una sociedad se deja a la deriva, aún hay una serie de responsabilidades que se tienen. No por dejar de operar a una sociedad se pierden las responsabilidades, especialmente las responsabilidades que tienen el órgano de administración. La sesión anterior veíamos que las sociedades, para su funcionamiento, tienen un órgano de administración, que puede ser una persona, se llamará gerente, se llamará administrador, según el tipo de sociedad, o pueden ser varias, un consejo de administración, un consejo de gerentes. Y en cualquiera de esas situaciones, el órgano de administración tiene una serie de responsabilidades que no se van, no dejan de existir por el hecho de que la sociedad ya no esté operando. Cuando hablo de que ya no está operando, me refiero a que en muchos casos la sociedad, pues, o mejor dicho, los dueños del negocio, simple y sencillamente, pues cierran el local, tal vez lo entregan a quien se lo rentaba, guardan las máquinas o los activos en alguna bodega, le dicen a los trabajadores que pues ya no hay chamba y se acabó. A eso me refiero con dejar tirada ahí una sociedad que no se está usando, pero que aún así tiene una serie de responsabilidades. Por ejemplo, una de las principales responsabilidades es que esa sociedad, aunque no esté operando, tiene la obligación de contribuir al gasto público, es decir, tiene todas sus obligaciones fiscales presentes, llevar una contabilidad, hacer las declaraciones, hacer el pago de impuestos que correspondan, se siguen teniendo esas obligaciones, que podrán ser más o menos dependiendo en el giro en el que estén y dependiendo de una serie de circunstancias, pero ahí están esas obligaciones. Si tienen alguna deuda en las sociedades, con el banco, con los trabajadores, con proveedores, esas deudas siguen firmes y siguen teniendo una serie de responsabilidades. Entonces, no vamos a dejar sociedades si es que es el caso, ahí nada más a la deriva, sino que vamos a conocer cuál es su proceso correcto de disolución y liquidación para que pues hagamos lo que la ley manda y no tengamos ningún tipo de problema. Obviamente, aunque ya lo estoy diciendo, pero vale la pena aclararlo de forma puntual, estamos hablando de empresas cuando funcionan estas a través de una sociedad, de una persona moral. Cuando una empresa funciona a través de una persona física, pues ahí sí el procedimiento
es mucho más sencillo, prácticamente con que la persona haga el aviso de suspensión de actividades al SAT, prácticamente deja a partir de ese momento de tener obligaciones en el futuro. Claro, probablemente siga teniendo obligaciones, pero él como persona física, con el banco, con el SAT porque no haya hecho sus declaraciones anteriores, o con algún proveedor, con los trabajadores, etcétera. Pero finalmente ahí sí podríamos decir que terminó la operación de ese negocio. Y retomando acá lo que nos toca el día de hoy hablar, pues nos referimos a personas morales. Entonces, bueno, ¿por qué se podría dar una disolución? ¿Cuáles son los supuestos que prevé la ley? Son varios. Voy a hablar aquí de los 4 más comunes. El de, por ejemplo, la terminación de la duración de la sociedad. La sesión anterior hablábamos que cuando se constituye una sociedad, se decide hacer una persona moral, pues una de las cuestiones que se establecen en los estatutos de la misma, pues es, por ejemplo, la duración de la sociedad. Y la duración de la sociedad puede ser por tiempo indeterminado, es decir, pues no se sabe cuándo va a terminar. Antes se utilizaba la costumbre de ponerle 99 años. Hoy la ley permite que le pongamos por tiempo indeterminado. Sin embargo, por muchas circunstancias, puede haber sociedades que nazcan con un tiempo definido de duración, 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, si ya se terminó ese tiempo, pues habrá que disolver la sociedad. Sin embargo, los accionistas o los socios pueden tomar la decisión de cambiar ese tiempo de duración de la sociedad y si a lo mejor era limitado, pues pasarlo a un tiempo de duración indeterminado. Bueno, quedar consumado el objeto de la sociedad sería otra opción. ¿A qué nos referimos con eso? Pues habrá sociedades, por ejemplo, las de construcción, si decidimos, algunos socios y yo, constituir alguna sociedad para efecto de construir una torre de departamentos y luego vender esos departamentos, pues una vez que hayamos cumplido con ese objeto de construir la torre y venderlos, pues ya no hay razón para tener esa sociedad. Entonces, al quedar consumado el objeto social, como dice aquí en la diapositiva, pues ya podremos disolverla. Y luego dice ahí la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal. Como alcanzan a verlo, pues es el que está resaltado, negritas y también aquí con el señalador. Y esto es porque cuando la sociedad no tiene recursos para seguir operando, pues es una forma de decir que tiene la imposibilidad de realizar su objeto principal. Si nos quedamos sin dinero para construir los departamentos, si nos quedamos sin dinero para fabricar ropa, porque eso es lo que pusimos de objeto social, pues ya no podemos seguir operando. Entonces, entre eso y hay otros ejemplos más de imposibilidad de seguir realizando el objeto principal, pero es una de las causas por las cuales se disolviera una sociedad. Y la más común, después de la anterior, es por acuerdo de los socios. Puede haber muchas razones por las que los socios o los accionistas decidan que ya no quieren seguir con esa sociedad y en consecuencia, pues habrá que disolverla. También aquí como paréntesis puedo decir que a veces los socios ya no quieren estar en el negocio, pero eso no quiere decir que la disuelvan. Podrían simple y sencillamente pasar o transmitir su parte social o transmitir sus acciones a otro accionista, a otro socio, y en consecuencia la sociedad sigue, la empresa continúa, pero ese socio ya no está ahí. Esa es una opción en lugar de la disolución. Pero bueno, esos ya son, cómo decidir eso, pues ya es algo mucho más específico y que podemos ver en cualquier momento. Hay algo importante que debemos tener en cuenta y es que cuando se decide disolver una sociedad, las obligaciones de la sociedad no desaparecen con la disolución. Un ejemplo que suelo utilizar para explicar esto es el caso de cuando dos personas deciden divorciarse. Un matrimonio decide divorciarse. Entonces, hoy por criterio constitucional, pues basta con que una de las partes solicite el divorcio y el juez estaría obligado a resolver, acordar, a sentenciar el divorcio. ¿Por qué? Bueno, pues porque según el criterio, el criterio de la ley, el criterio constitucional, pues basta con que una persona manifieste que ya no quiere estar y no es necesario de lo demás. Entonces, se acuerda, se les otorga el divorcio, sin embargo, queda pendiente la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Qué significa eso? Pues sí, que el juez dice que están, pero ahora hay que distribuir los bienes que tenían. Hay que separar los bienes, entregarle a cada quien lo que le corresponde, según una serie de circunstancias. Entonces, divorciados están, pero falta que se repartan los bienes
que obtuvieron durante el matrimonio, o que se decida, por ejemplo, el tema de la pensión alimenticia para la esposa o para el esposo, si se fuera así, o para los hijos. Esos son otros temas que después se deberán ir resolviendo. Algo similar ocurre con la disolución. Podemos decir que la disolución es entonces terminación de las operaciones previas a la liquidación. La liquidación es cuando se reparten los bienes y se entrega a cada quien lo que le corresponda. Así lo vamos a entender. Pero la disolución es cuando simple y sencillamente se decide, vamos a terminar la operación de esta sociedad, ya no va a trabajar, nos dedicamos a fabricar y vender pantalones y zapatos, ya no lo vamos a hacer, vamos a detener en este momento. Y para que eso, en materia legal, cumpla con todos los requisitos, se debe hacer una asamblea. La sesión anterior también platicábamos que los accionistas y los socios deben realizar asambleas. Asambleas donde se reúnen y toman decisiones legales de la sociedad. Una de esas decisiones pudiera ser hacer una asamblea y que decidan los accionistas disolver la sociedad. Esa acta de asamblea, es decir, ese documento donde consta que los accionistas se pusieron de acuerdo para disolver la sociedad, deberá ser inscrita en el registro público de comercio. Y a partir de ahí se entiende que la sociedad está disuelta. Y como está disuelta, pues ya no puede seguir operando, porque ya no va a seguir sus operaciones. Ya se prevé que ya no quiere realizar más el objeto social para el cual fue creada. Pero eso no significa que ya no tiene ninguna obligación. La sociedad sigue ahí y lo que continúa es que se nombre, bueno, de hecho se hace en la misma asamblea en donde se decide disolver la sociedad, en esa misma asamblea se acuerda nombrar a los liquidadores. ¿Qué son los liquidadores? Bueno, pues una sociedad normal tiene un órgano de administración que normalmente será quien administre y represente legalmente a la sociedad. Pero una vez que los accionistas y los socios deciden iniciar una disolución, en consecuencia, lo que sigue es nombrar a un liquidador. Es decir, vamos a quitar a los administradores, al órgano de administración, y ahora va a entrar el liquidador y va a tener todas las obligaciones como llevar alguna serie de trámites que ahorita vamos a verlos y representar legalmente a la sociedad. Aquí, llegado a este punto, pues imaginemos en este ejemplo de nuestra empresa que se dedica a fabricar pantalones y zapatos, pues la empresa dentro de su patrimonio tendrá cosas como el derecho a utilizar, es decir, tiene un contrato de arrendamiento con la bodega donde tienen las instalaciones para la maquila, entonces tiene el derecho a utilizar, a usar esa bodega, tiene máquinas, entonces tiene el derecho de posesión, tiene el derecho de dominio sobre esas máquinas, es decir, son de su propiedad, tiene trabajadores, pues tiene una serie de obligaciones con esos trabajadores, tiene a lo mejor un crédito que paga en el banco, pues tiene esa obligación. Entonces, cuando decimos que se disuelve, pues ya quien dirigía las operaciones de esa sociedad ya no podrá hacerlo, se nombran liquidadores y el liquidador se va a encargar de, como su nombre lo dice, liquidar, es decir, cerrar completamente, extinguir legalmente a esa sociedad. Y lo tendrá que hacer un liquidador que no podrá ser alguno de los administradores anteriores y de manera general tampoco los accionistas o socios. Por lo cual, aquí es una de las primeras complicaciones que tiene cualquier empresa que pretende entrar en proceso de acción y es que pues hay que gastar dinero en liquidadores. Normalmente los liquidadores pues son despachos de abogados, los despachos de contadores que cobran por llevar todos estos trámites hasta su fin último. ¿De qué trámites hablo? Bueno, pues son prácticamente los que están aquí. Hay más, pero estos son de forma sencilla. Primero habrá que concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes. Por ejemplo, eh, si la sociedad tenía un contrato de maquila con alguna marca, o sea, pues nuestra fábrica de zapatos tiene que entregarle 2,000 zapatos a Walmart, vamos a decirlo así, y han decidido disolver la sociedad, pues habrá que cumplir esa obligación que tiene pendiente nuestra sociedad, pero ya no podrá ir a ofrecer nuevos contratos ni a venderle a nadie más, sino que simple y sencillamente está pendiente esa operación, hay que concluirla. Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella debe, dice aquí. Bueno, ese es otro ejemplo de lo que se requiere hacer. Cuando la sociedad tiene deudas que pagar, pues no por el hecho de haber acordado la disolución se pueden dejar de pagar, sino que aún se tiene la obligación de cumplir con esas deudas
y pagarle a los acreedores. Y lo mismo ocurre al revés, es decir, si la sociedad tiene cuentas que cobrar, tiene cuentas a su favor, es acreedora de algún otro negocio, pues tiene los liquidadores la obligación de ir a cobrar. Es decir, como ustedes se alcanzan a dar cuenta, lo que estamos buscando aquí sencillamente es pues, dejar tablas, como se diría coloquialmente, a la sociedad, que no le deba a nadie y que ésta no le deba a ninguna otra persona. Esto se vuelve complicado en la realidad porque cuando una sociedad decide disolverse y en consecuencia después liquidarse, debe anotar en su razón social que está en liquidación. Y esto hace que, por ejemplo, si pretendemos cobrarle algún deudor, pues el deudor probablemente no nos haga caso porque sabe que pues a lo mejor se está disolviendo en la sociedad porque no tiene recursos y en consecuencia no hay recursos para emprender, por ejemplo, acciones legales y cobrarle. Eh, a lo mejor también salen acreedores que no existían y viene a cobrarnos gente a la que no le debemos porque pues sabe que nos interesa tener terminado cualquier tipo de obligación monetaria para poder liquidar completamente la sociedad. Y entonces pues van a venir a querernos cobrar cosas que aunque no debamos, con el ánimo de molestarnos y que tengamos que llegar a un convenio, un acuerdo para ya no tener esa molestia, en lugar de aventarnos mucho tiempo resolviendo en los tribunales que no somos deudores. Es un tema complicado. Luego viene vender los bienes de la sociedad. Entonces, si nuestra sociedad podía cobrar algunas deudas y tenía que pagar otras y ya lo hizo, vamos retomando nuestro ejemplo de la fábrica de zapatos, la fábrica de ropa, pues ahora tiene que vender todos los bienes. Si tiene máquinas, pues habrá que venderlas. Si tiene que vehículos, tiene que vender esos vehículos. En el ejemplo puse que rentaba el domicilio donde estaba la bodega, pero si a lo mejor tiene algún otro inmueble que sí sea de su propiedad, pues tendrá que venderlos. Es decir, la sociedad se va a encargar o los liquidadores se van a encargar de que esa sociedad quede sin ningún bien que pueda poseer y que prácticamente, si aún tiene activos, pues esos activos se conviertan en dinero líquido que en algún momento, dice aquí, se lo van a entregar a cada socio. Y esto también nos ayuda a retomar un poco lo que vimos en la sesión anterior. En la sesión anterior platicamos que los accionistas, los socios, para iniciar una persona moral, pues deberán apoyar algo que llamamos capital social, que son los recursos con los cuales el negocio puede empezar a operar. Entonces, pues esto significa que los socios, al aportar capital social, también adquieren una serie de derechos. Uno de los derechos más importantes, pues el derecho a obtener las ganancias, vamos a llamarlo así, el derecho a obtener las ganancias que esa sociedad daba. Si esa sociedad se ha decidido que se disuelva y en consecuencia después que se liquide, pues si esa sociedad ya cobró todas las deudas que alguien le debía, ya pagó todas las que la sociedad debía, ha vendido todos los bienes y ha quedado dinero, han quedado recursos líquidos. Pues ¿de quién son? Esos recursos, pues obviamente son de los accionistas, son de los socios y habrá que repartirlos. Obviamente, pues se reparte en la misma proporción accionaria o societaria que se tenga, que no es otra cosa más que si algún socio puso el 60% del capital social, pues habrá que darle el 60% de los recursos. Si algún socio posee el 30% de las acciones, pues habrá que entregarle el 30% de ese dinero que la sociedad logró reunir después de haber cobrado todo lo que le debían, pagado todo lo que ya debía y haber vendido todos los bienes que tenía. Una vez que se hace esto, los liquidadores pasan a realizar una serie también de trámites un poco más técnicos, que son los de la liquidación, vamos a decirlo así, de los estados financieros. Hay que practicar el balance final, como dice ahí, y pasa a entregarle cuentas a los socios y a los accionistas, quienes tendrán que revisar pues todo el trabajo de los liquidadores, cosa que en teoría ya deberían estar acostumbrados los accionistas y los socios y que en la realidad práctica pues normalmente no se hace. ¿Por qué digo que en teoría? Bueno, porque de manera al menos técnica, pues cada una de las acciones de las sociedades que existan tendrán que estar realizando al menos una vez al año pues una asamblea de socios, una asamblea de accionistas, en la cual el órgano de administración le rinda informes a los accionistas, a los socios. Lamentablemente, la gran mayoría de las sociedades en nuestro país pues no cumplen esas obligaciones.
bueno, pues tendrán que cumplirlas si pretenden liquidar la sociedad y al final de cuentas eso se hará como cierre de las operaciones de la sociedad, de las operaciones legales. Porque, bueno, pues en una asamblea revisarán el informe de los liquidadores y aprobarán si consideran que ha sido correcto lo que les informan, aprobarán ese, ese informe que dan los liquidadores y en consecuencia, pues se dará por liquidada la sociedad. Y finalmente, podremos decir que tenemos liquidada una sociedad cuando obtenemos del registro público de comercio la cancelación de la inscripción del contrato social. ¿Qué significa eso? Bueno, pues también si ustedes recordarán, como lo vimos en la sesión anterior, una vez que se constituye una sociedad, pues el notario o el corredor público nos dará un acta constitutiva y esta acta constitutiva se inscribe en el registro público de comercio y en consecuencia también tendremos una boleta registral. Esto es parecido a como cuando una persona nace, ¿no? Cuando nace una persona, pues se registra en el registro civil y se le da un acta de nacimiento. Pues, algo similar ocurre con una persona moral como lo es una sociedad y entonces obtendría un acta constitutiva y una boleta registral. Sin embargo, una vez que una persona física fallece, pues sí obtenemos, por el solo hecho de su fallecimiento, un acta de defunción que también está en el registro civil. Eso en el caso de una sociedad sería similar a la disolución, al acta de asamblea donde se acordó la disolución, de la cual hablamos hace rato. Pero cuando una persona fallece, no por el hecho de que fallezca y tengamos un acta de defunción, todos los bienes que esta persona tenía se repartan mágicamente, sino que cuando eso ocurre, cuando una persona fallece y tiene bienes, pues habrá que correr un juicio sucesorio, testamental si hay testamento, intestamentario si no lo hay, y hasta que el juez, en una sentencia, en cualquiera de los dos casos, emita el acuerdo de a quién le corresponde cada uno de los bienes y estos sean entregados, hasta entonces podremos decir que se han entregado los bienes de esa persona que falleció. De manera similar ocurriría con el tema de la disolución y liquidación de una sociedad. Podemos decir que ha muerto la sociedad cuando los accionistas, los socios, acordaron disolverla y lo registraron este acuerdo en el registro público de comercio. Y podremos decir que todos sus bienes se han repartido y que ha quedado extinguida la sociedad una vez que se ha registrado en el registro público de la sociedad, pues la asamblea donde se aprobó la liquidación. Y ahora sí ya, pues el registro público de comercio no se entregará o entregará la cancelación de la inscripción del acta constitutiva o contrato social, que también es correcto, como lo vemos aquí en la diapositiva. Ya hasta entonces podremos decir que tenemos disuelta y liquidada una sociedad o como lo decía coloquialmente el título de esta presentación, pues tenemos finiquitada una sociedad. Este suele ser un proceso largo para cualquier negocio que ha estado operando medianamente bien, mucho más largo para negocios que han operado, pero que nunca han estado al corriente de todas sus obligaciones fiscales y legales. Y para las sociedades que nacieron nada más, pero que nunca operaron, este proceso lamentablemente también es largo, pero pues mucho, mucho más sencillo porque hay mucho menos que liquidar. Probablemente no hayan bienes, no hayan operaciones, etcétera. En consecuencia, bueno, pues resolver esto tiene un costo, no solamente de los liquidadores, sino también una serie de costos. Pues, por ejemplo, aquí ya en una simple explicación muy breve, pues hablamos de dos actas de asamblea que tienen que ser protocolizadas y registradas en el registro público de comercio, lo cual tiene diferentes costos, más lo que cobran los liquidadores, que hay de todo, hay quienes cobran pues, por igual mientras están haciendo ese trabajo, y pues cobran por igual a lo mejor 15, 20 mil pesos al mes, habrá quienes cobren menos, habrá quienes cobren más. Entonces, resulta ser un proceso para algunos y además, pues que dura bastante tiempo. Y por eso es que la gran mayoría de las personas cuando dejan de operar una sociedad o ya no quieren trabajar con esta, la dejan ahí arrumbada. Pero repito, como lo platicábamos al principio, que esto puede traer varias afectaciones y obligaciones para quienes de manera normal pensarían que ya por el solo hecho de haber dejado abandonada la sociedad, pues ya se liberaron de cualquier obligación. Pues no, si la sociedad no se liquidó, sigue teniendo la obligación de presentar declaraciones fiscales, tiene siguiendo sus obligaciones sobre sus trabajadores, etcétera. Bueno, sin embargo, pues aunque esto es caro
y precisamente como muchas ocasiones se dejan ahí abandonadas las sociedades y quedan obligaciones pendientes, desde el 2018 se hizo una modificación en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que prevé cómo solucionar esto de una forma un poco más sencilla. Y vamos a llamarle que se aprobó una forma de liquidación express, no dice así obviamente en la ley, pero así lo podemos entender de forma sencilla. ¿En qué consiste? Bueno, antes de hablar en qué consiste, primero vamos a platicar quiénes sí pueden trabajar con esta liquidación express de sociedades y solo son accionistas personas físicas. Solo aquellas sociedades que tengan como accionistas personas físicas podrán entrar en una liquidación express. Si alguien de los que nos está escuchando pues se pregunta que cómo es que una sociedad podría no tener accionistas personas físicas, bueno, pues esto es porque algunas sociedades a su vez pueden formar parte, pueden ser accionistas o socios de otras sociedades. Es decir, una persona moral puede constituir otra persona moral. Bueno, cuando tengamos sociedades que se traten de que solo tengan socios o accionistas personas físicas, pueden entrar en una liquidación expresa. Cumplir con publicación de estructura de accionistas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues todas las sociedades tienen la obligación bueno, sociedades mercantiles tienen la obligación que después de haberse constituido y después de que los accionistas o socios aportaran su capital social, tiene que hacerse una publicación del registro de socios o del registro de accionistas, tiene que hacerse una publicación de que ya se tiene ese registro, de que ya se pagó el capital social, tiene que hacer ese registro en algo que se llama publicaciones de sociedades mercantiles. Esa publicación es gratuita completamente, sin embargo, pues como es relativamente nueva este tipo de obligaciones, pues muchas sociedades no las están cumpliendo. Y bueno, uno de los efectos de no cumplir con esas obligaciones es que si quisieran entrar en una liquidación express y cumplían con todos los demás requisitos, pues tendrían que también cumplir con esto si nunca lo hicieron. Y el requisito más importante, creo yo, es que la sociedad tenga sin operar 2 años y además de no operar, tampoco emitir facturas en 2 años. Es decir, debemos tener una sociedad, vamos a decirlo así, medio arrumbada, media tirada, de forma coloquial, pues, 2 años para que pueda cumplir el requisito y entonces poder optar por una liquidación express. Sin operación significa eso, pues que no realiza su proyecto social, que no fabrica y no vende pantalones. Y evidentemente, si no los fabrica y no los vende, pues no tiene razón de ser que emita facturas. Pero sí debe estar, como dice en el siguiente punto, al corriente de obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Y ahí es otro tema. Si, por ejemplo, una sociedad tiene todavía algún conflicto laboral, es decir, tiene alguna demanda laboral, algún proceso laboral pendiente que aún no se resuelve, pues no puede entrar a una liquidación express. Y la realidad es que tampoco puede entrar a una liquidación de las normales, hasta después de que se resuelva ese proceso laboral, hasta que después de que haya un laudo firme, podrá entonces ya proceder a la liquidación express. Obligaciones fiscales. Y esto a algunos les parecerá, oye, pero ¿cómo es posible si tengo 2 años sin operar que cumpla obligaciones fiscales? Pues no tengo nada que cumplir. Sí, sí, se tiene que cumplir, ya lo he mencionado antes. Aunque una sociedad no esté operando, debe cumplir con su obligación de declarar sus operaciones. ¿Y qué declararía? Pues que no tiene operaciones, pero debe hacer esas declaraciones. A diferencia de las personas físicas que pueden optar por simple y sencillamente avisarle al SAT una suspensión de actividades, en el caso de personas morales, esa ya no puede ser así. En consecuencia, pues aunque no esté operando, tendrá que seguir haciendo sus declaraciones. También lo mismo con el tema de la seguridad social. Lamentablemente, muchas empresas pues deben las cuotas de sus trabajadores al IMSS o algunas otras obligaciones que tengan pendientes con este instituto y pues obviamente tienen que estar al corriente para que puedan participar de una liquidación express. ¿En qué consiste esa liquidación express? Pues es muy sencillo. Todo lo que vimos anteriormente, voy a regresar a la diapositiva, ¿no? Todo este proceso de liquidación pues se va a hacer mucho más rápido y primero, por ejemplo, yo les había dicho que para empezar la liquidación, primero debemos acordar la disolución de la sociedad, hacer una asamblea de esto, protocolizar dicha acta y luego ir a inscribir en el registro público de comercio. Evidentemente tiene un costo porque habría que pagar la protocolización y que habría que pagar la inscripción del instrumento
en el registro público. Sin embargo, en una liquidación express ya no es necesario. Los accionistas, los socios pueden acordarla, simple y sencillamente redactar el documento y enviarlo a través del sistema de la Secretaría de Economía que se ha generado para esto, enviarlo para que la Secretaría de Economía lo revise, lo apruebe y en consecuencia continúe con la disolución, lo cual se hace en tiempos muy breves. Estamos hablando de días, ni siquiera de semana, bueno, sí, de 15 días cuando mucho, en comparación con un proceso de liquidación normal que podría tardar 6 meses, un año, etc. Entonces, pues si hay un primer beneficio, no se gasta en eso. Luego, dos, les decía que para la liquidación de cualquier sociedad, en el proceso tradicional, pues se requiere nombrar liquidadores que pues son externos a la sociedad y en consecuencia pues van a cobrar por hacer su trabajo. En el caso de una sociedad que opte por la opción express, pues no, el liquidador podrá ser alguno de los socios, alguno de los accionistas y en consecuencia pues ya no tendrán que gastar en algún externo que lleve ese procedimiento. Y todo en la cuenta de la liquidación pues se podrá hacer de forma muy sencilla, se podrá hacer de forma breve también a través del sistema que se tiene contemplado para eso en la Secretaría de Economía. Y finalmente se obtendrá, les decíamos acá, bueno, ya no lo alcanzamos a ver en la diapositiva, pero se obtendrá la cancelación del registro de la sociedad en el registro público de comercio, también se obtendrá a través de la Secretaría de Economía. Es decir, la liquidación express vamos a pasar por todos los pasos que habíamos platicado anteriormente, pero de una forma mucho más rápida, mucho más breve y sin costo. En realidad es que sin costo porque no se van a cobrar los derechos de inscripción, no habrá necesidad de acudir a personas externas. Sin embargo, pues obviamente si una sociedad se encuentra sin operar, la han dejado ahí 2 años, como decía yo coloquialmente, tirada, pues habrá que cumplir con las obligaciones fiscales, laborales, y supongamos que ya no tienen trabajadores, no hay ningún problema de ese tipo, pues sí habrá que cumplir con las obligaciones fiscales, es decir, habrá que hacer las declaraciones de los últimos 2 años para que se pueda estar en ese supuesto. Lo cual pues habrá que gastar en el contador, pero seguramente eso es mucho más económico que gastar en un liquidador para entrar en el procedimiento normal. Y bueno, pues después de haber platicado sobre esto, pues lo único que quisiera yo dejar como claro y como resumen es que no por el hecho de dejar de operar una sociedad ya nos libramos de todas las responsabilidades. Hay varias responsabilidades, especialmente para el órgano de administración, que pudieran incurrir en simple y sencillamente en sanciones por no hacer las declaraciones a tiempo, o en también pudiera, dependiendo del tipo de sociedad y dependiendo de muchas circunstancias, en defraudación fiscal o en multas mucho más altas o incluso en administración fraudulenta. Entonces, quienes más debieran estar interesados en que se concluya con la liquidación de una sociedad, pues serían los que estuvieron como administradores. Si alguien se quedó también ahí como administrador en una sociedad y esa sociedad dejó de operar, pues es importante que uno, pues lo quiten del administrador y dos, pues se dé cuenta que no tuvo ninguna obligación y ningún pendiente durante su periodo de administrador. Y que pues se logra de preferencia la liquidación de la sociedad para que de plano ya no tenga ningún riesgo. Bueno, pues con esto concluimos. Si alguien tiene alguna duda, con todo gusto la escuchamos o la leemos acá en los comentarios. Me parece que es donde pudiera haber alguna. Gracias, Carlos. Yo sí tengo 2 preguntas. Tenemos muy poquito tiempo, entonces si pudiéramos ser breves, te lo agradezco. Álvaro dice, ¿hay algún costo mínimo del que se pueda partir para saber más o menos cuánto cuesta un finiquito de una empresa? No, no hay un costo mínimo. La verdad es que tendría que ver el contador o el despacho de abogados a quien contraten, pues en qué situación está esa sociedad y a partir de ahí revisar qué tanto trabajo se tendrá que hacer, qué tan sencillo será y a partir de ahí pues se les cobrará. Ok. Dice Carla, ¿hay alguna manera de solicitar alguna mediación cuando ninguna de las partes se pone de acuerdo? Creo que no solo se refiere nada más como a un abogado, sino como a alguna instancia probablemente. Bueno, aquí veo difícil lo de que ninguna parte se ponga de acuerdo. Me imagino que se refiere a los accionistas o a los socios que no se pongan de acuerdo en disolver la sociedad o liquidarla. Pues sí, efectivamente, si no tuvieran alguna mayoría y demás, claro, pueden acudir al Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, el cual realiza sus operaciones de forma gratuita. Y también ahí mismo, incluso en su misma página de internet del IJA, Instituto de Justicia Alternativa, IJA, sin H, ahí también hay direcciones de centros privados de conciliación, de arbitraje, de mediación,
en donde puede llegarse a un acuerdo para resolver cualquier problema entre accionistas. Bien, Carlos, pues prácticamente se nos acabó el tiempo.